Hay un aeropuerto que desaparece bajo el océano varias veces al día. Otro tiene una pista tan corta que el avión debe detenerse antes de que termine la isla. Y en el Himalaya, los pilotos descienden entre montañas sin ver la pista hasta los últimos momentos. Un aeropuerto necesita terreno plano, espacio libre y condiciones predecibles. Pero estos lugares no tienen nada de eso. Aún así, los aviones siguen aterrizando. En algunos lugares, no había suficiente tierra para construir una pista normal. En otros, las montañas, el océano, las mareas o la altitud obligaron a cambiar por completo las reglas habituales de la aviación. Hoy, recorremos 14 de los aeropuertos más extremos del mundo para descubrir cómo funcionan, por qué fueron construidos en lugares tan difíciles y cómo algunos aeródromos pequeños llegaron a ser más famosos que enormes centros internacionales. Porque la popularidad de un aeropuerto no siempre depende del número de pasajeros. A veces nace de una pista, una aproximación o una imagen que resulta imposible olvidar. En las Hébridas exteriores de Escocia, existe un aeropuerto cuyas pistas desaparecen bajo el océano varias veces al día. Los aviones aterrizan directamente sobre la arena firme de Traig Mhor, una extensa playa que queda al descubierto cuando baja la marea. Sobre ella se señalan 3 direcciones diferentes, lo que permite elegir la más favorable según el viento. Pero cuando el agua regresa, todas quedan inutilizadas y las operaciones deben detenerse hasta que el mar vuelva a retirarse. Por eso, los vuelos no dependen únicamente del clima, de la tripulación o del tráfico aéreo. También deben seguir un horario determinado por la posición de las mareas. Incluso el aspecto de la pista cambia de un aterrizaje a otro. La arena puede estar húmeda, cubierta por pequeñas corrientes o marcada por las ruedas del vuelo anterior. Para un visitante, aterrizar sobre una playa puede parecer una experiencia creada para el turismo. Para los habitantes de Barra, sin embargo, representa una conexión esencial con el resto de Escocia. La isla necesitaba una superficie amplia y firme, y la costa ofrecía algo que el terreno interior no podía proporcionar sin transformar por completo el paisaje. El aeropuerto permite transportar pasajeros, correo, suministros y personas que necesitan llegar con rapidez a hospitales o servicios situados fuera de la isla. Cuando no hay vuelos, la playa recupera su función habitual y vuelve a ser utilizada por la población, siempre respetando las zonas de operación. En casi cualquier aeropuerto del mundo, se construyen barreras para mantener el agua lejos de las aeronaves. En Barra ocurre lo contrario. Cada vuelo debe esperar pacientemente a que el océano devuelva la pista. Saba es una pequeña isla volcánica del Caribe, formada por laderas pronunciadas, vegetación densa y acantilados que caen directamente hacia el mar. Durante mucho tiempo, se consideró que construir un aeropuerto allí sería imposible, porque casi no existía una superficie larga y plana. Finalmente, se encontró una estrecha meseta junto a la costa, y sobre ella se levantó el aeropuerto Juancho E. Irauskin. Su pista mide aproximadamente 400 metros y suele ser considerada la más corta utilizada por vuelos comerciales regulares. Vista desde el aire, parece una franja de asfalto colocada entre una montaña verde y el océano. Cerca de ambos extremos se encuentran los acantilados,
por lo que no existe la sensación de una gran zona de seguridad extendiéndose más allá de la pista. El aeropuerto recibe principalmente pequeños aviones de hélice, preparados para despegar y aterrizar en distancias reducidas. El piloto debe tocar tierra cerca del inicio de la pista y comenzar a frenar inmediatamente, mientras que para despegar necesita aprovechar casi toda la superficie disponible. Estas operaciones se realizan con aeronaves y tripulaciones adaptadas a las limitaciones locales, no con los grandes aviones utilizados en rutas internacionales. Antes de la apertura del aeropuerto, Sabah dependía casi completamente del transporte marítimo, y cualquier viaje hacia las islas vecinas podía ser lento y estar condicionado por el estado del mar. Hoy, esos trayectos pueden realizarse en pocos minutos, facilitando el turismo, el transporte de residentes y el acceso a otros servicios de la región. Juancho E. Irauskin demuestra que un aeropuerto no necesita ser enorme para hacerse famoso. A veces basta con una pista que termina casi al mismo tiempo que termina la isla. El aeropuerto de Lukla está construido sobre una ladera del Himalaya, a unos 2.845 metros sobre el nivel del mar. Su pista mide poco más de 500 metros y presenta una fuerte inclinación. En uno de sus extremos se levanta la montaña. En el otro comienza un profundo valle. Los aviones aterrizan cuesta arriba, aprovechando la pendiente para reducir la velocidad, y despegan en sentido contrario, acelerando cuesta abajo antes de abandonar la pista directamente hacia el vacío. La propia forma del terreno convierte cada operación en una secuencia muy distinta a la de un aeropuerto convencional. Cuando la aeronave ya está cerca de la pista, el espacio disponible para corregir la aproximación es limitado, y la montaña ocupa el lugar donde normalmente existiría una amplia zona despejada. Lukla es conocido como el punto de partida hacia el campamento base del Everest. Pero su función no se limita al turismo. Por esta pista llegan alimentos, medicinas, materiales de construcción, combustible y equipos destinados a comunidades aisladas de la región. El clima puede cambiar en cuestión de minutos. Las nubes ocultan el valle, la visibilidad disminuye y el viento se vuelve más irregular a medida que avanza el día. Por eso, muchos vuelos se concentran durante las primeras horas de la mañana, cuando las condiciones suelen ser más estables. Si el tiempo empeora, los pasajeros pueden quedar esperando durante horas o incluso días. Para los excursionistas, Lukla marca el comienzo de una aventura. Para quienes viven en las montañas, es una conexión vital con el resto de Nepal. Aquí la montaña no fue eliminada para crear un aeropuerto. Su pendiente, su altura y su valle se convirtieron en parte del funcionamiento de la pista. En el aeropuerto de Paro, la dificultad no se encuentra únicamente en la pista, sino en el recorrido necesario para llegar hasta ella. El avión debe descender por un estrecho valle de Bután, rodeado por montañas que se elevan miles de metros. La aproximación no sigue una larga trayectoria recta. La aeronave avanza entre las laderas, cambia de dirección y pierde altura siguiendo las formas del terreno. Desde algunas ventanillas, las casas y los campos parecen encontrarse casi a la misma altura que el avión. Durante buena parte del recorrido, la pista permanece oculta. Solo aparece en los últimos momentos, cuando la aeronave completa los giros finales y consigue alinearse con ella. Para el pasajero, la escena resulta espectacular.
Para la tripulación, cada movimiento debe producirse en un punto cuidadosamente conocido. Los pilotos necesitan una preparación específica y deben memorizar las referencias visuales utilizadas para recorrer el valle. La visibilidad es fundamental, porque las nubes pueden ocultar tanto las montañas como los puntos necesarios para continuar el descenso. Paro es la principal puerta aérea internacional de Bután, un país cuyo aislamiento estuvo determinado durante siglos por su geografía. Las mismas montañas que protegieron su cultura también dificultaron la construcción de carreteras y conexiones rápidas con el exterior. Sin este aeropuerto, muchos desplazamientos internacionales exigirían primero largos recorridos por carreteras montañosas. En un aeropuerto convencional, la pista puede verse desde una gran distancia y guía al avión durante buena parte de la aproximación. En Paro ocurre lo contrario. Primero hay que encontrar el camino correcto entre las montañas. Y solo entonces aparece el lugar donde se debe aterrizar. En los Alpes franceses, junto a uno de los centros de esquí más conocidos de Europa, existe una pista que parece una pendiente de montaña cubierta de asfalto. El altipuerto de Courchevel se encuentra a unos 2.000 metros de altitud y su pista mide poco más de 500 metros. Algunas de sus secciones alcanzan una inclinación cercana al 19%. Los aviones aterrizan cuesta arriba, utilizando la pendiente para perder velocidad, y despegan cuesta abajo para acelerar antes de abandonar la montaña. La pista no mantiene una inclinación uniforme, por lo que desde ciertos puntos, una parte de la superficie puede quedar oculta. Esto hace que el aeropuerto se parezca más a una carretera alpina que a una instalación aérea convencional. Courchevel está diseñado para pequeñas aeronaves y pilotos preparados para operar en aeródromos de montaña. El clima puede detener rápidamente las operaciones. Las nubes, la nieve, el hielo y la baja visibilidad convierten una pista pequeña en un lugar todavía más limitado. El aeropuerto fue creado para acercar a determinados viajeros directamente a la estación de esquí, evitando varias horas por carreteras alpinas. Su función es muy diferente a la de un gran centro internacional, pero responde a una necesidad concreta dentro de una zona turística de difícil acceso. Aquí no hay largas calles de rodaje, grandes terminales, ni espacio para enormes aviones de pasajeros. Todo está reducido a lo esencial. En lugar de excavar una superficie completamente horizontal, los ingenieros utilizaron la inclinación como parte del sistema de aterrizaje. Courchevel no obligó a la montaña a convertirse en un aeropuerto. Obligó al aeropuerto a comportarse como una montaña. En Mao Beach, muchos visitantes no miran hacia el mar. Permanecen con sus cámaras dirigidas al cielo porque la playa se encuentra justo antes del comienzo de la pista del aeropuerto Princesa Juliana. Cuando un avión se aproxima, pasa a muy baja altura sobre la arena. Las ruedas ya están desplegadas y el fuselaje parece ocupar todo el campo de visión. Pocos segundos después, la aeronave cruza una carretera y toca tierra al otro lado. Esta escena convirtió el lugar en uno de los puntos de observación de aviones más famosos del planeta. Los horarios de llegadas forman parte de la vida turística de la playa, y muchas personas esperan durante horas para ver pasar una aeronave especialmente grande. La proximidad se explica por la posición de la pista, que comienza casi junto a la costa. Los aviones necesitan aprovechar toda su longitud, por lo que la aproximación final
pasa directamente sobre la playa. El mayor peligro aparece durante los despegues, cuando la corriente de los motores puede levantar arena y objetos, hacer caer a las personas o empujarlas hacia el agua. A pesar de las advertencias, algunos turistas continúan acercándose a la valla para sentir la fuerza del avión, convirtiendo una experiencia visual en una actividad innecesariamente arriesgada. Princesa Juliana no se hizo mundialmente conocido por ser uno de los aeropuertos más grandes, ni por recibir la mayor cantidad de pasajeros. Se hizo famoso gracias a una sola perspectiva. Durante unos segundos, un enorme avión parece descender directamente sobre una playa llena de personas. A poca distancia de Sint-Maarten se encuentra San Bartolomé, otra isla caribeña donde la aproximación pasa muy cerca de la población. Pero aquí, la escena es diferente. Antes de llegar a la pista, el avión debe superar una colina atravesada por una carretera. Las aeronaves pasan a baja altura sobre los vehículos y apenas superado el terreno, comienzan un descenso pronunciado hacia una pista de aproximadamente 650 metros. En uno de sus extremos está la colina. En el otro, la bahía de Saint-Jean y la playa. Todo ocurre en pocos segundos. El avión aparece sobre la elevación, desciende rápidamente y debe tocar tierra sin utilizar más espacio del necesario. Por sus dimensiones, Gustav III recibe principalmente pequeños aviones regionales. La ubicación no fue elegida para producir una aproximación espectacular, sino porque la isla tiene muy poco terreno plano disponible. La conexión aérea permite realizar rápidamente trayectos desde otras partes del Caribe y reduce la dependencia de barcos que pueden tardar mucho más. Para operar allí, se utilizan aeronaves adecuadas a pistas cortas y pilotos familiarizados con la aproximación. La diferencia con Princesa Juliana es clara. En Sint-Maarten, el avión desciende sobre una playa antes de aterrizar. En San Bartolomé, primero debe superar una colina y después perder altura en un espacio mínimo. Desde la carretera, parece que la aeronave casi roza el terreno. Pero para el piloto, superar la colina no significa que la parte difícil haya terminado. Significa que el aterrizaje acaba de comenzar. Durante décadas, una de las principales carreteras de Gibraltar atravesó directamente la pista del aeropuerto. Cuando una aeronave se preparaba para despegar o aterrizar, las barreras descendían y el tráfico se detenía como si se tratara de un paso ferroviario. Automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones esperaban mientras el avión utilizaba la misma superficie que ellos necesitaban para entrar o salir del territorio. Era una de las imágenes más extrañas de la aviación europea. Una pista internacional convertida también en parte de la red urbana. El funcionamiento exigía coordinar los vuelos con el tránsito terrestre. Y una sola operación podía interrumpir temporalmente uno de los accesos principales de Gibraltar. Desde 2023, los vehículos circulan por un túnel construido bajo el área aeroportuaria. Pero los peatones, ciclistas y usuarios de patinetes todavía pueden cruzar la pista por un paso controlado. Esta configuración se debe a la falta de espacio. Gibraltar está dominado por una enorme roca y conectado con España mediante un estrecho istmo. La pista fue construida precisamente sobre esa franja de terreno, donde también debían pasar las comunicaciones terrestres. El nuevo túnel redujo los cortes para los automóviles y separó buena parte de ambos sistemas. Aunque la experiencia peatonal
mantiene la imagen histórica. En la mayoría de los aeropuertos, la pista se encuentra completamente aislada de la ciudad. Aquí una persona puede atravesar caminando el mismo asfalto sobre el que, pocos minutos después, aterrizará un avión de pasajeros. Cuando no hay vuelos, la pista del aeropuerto de Funafuti cambia completamente de función. Los habitantes entran caminando o en bicicleta. Los niños juegan al fútbol y las familias se reúnen al atardecer. No se trata de una instalación abandonada ni de una ocupación accidental. En Tuvalu, la pista es una de las pocas superficies largas, abiertas y completamente planas disponibles para la comunidad. Cuando se aproxima un avión, el espacio se cierra y vuelve a convertirse en aeropuerto. Después de la salida, la población regresa al mismo asfalto. La transformación puede ocurrir en cuestión de minutos. Primero aterriza una aeronave internacional y algunas horas más tarde, el lugar vuelve a llenarse de bicicletas y partidos improvisados. Esta convivencia es consecuencia de la geografía del país. Funafuti se encuentra sobre un atolón tan estrecho que apenas queda espacio entre la laguna y el océano para viviendas, carreteras y edificios públicos. Los vuelos transportan alimentos, medicinas, equipos y pasajeros, y permiten realizar evacuaciones médicas desde uno de los países más remotos del mundo. Por eso, la cancelación de un solo vuelo puede afectar mucho más que a un grupo de turistas. Puede retrasar suministros, conexiones y servicios esenciales para toda la comunidad. La pista también está expuesta a problemas relacionados con su baja altitud y con el movimiento del agua bajo el terreno. En otros países, un aeropuerto separa a la población de los aviones. En Tuvalu ocurre lo contrario. Durante unas horas, es la principal conexión internacional del país. Después, vuelve a convertirse en su mayor espacio público. Madeira es una isla montañosa que desciende abruptamente hacia el Atlántico. El aeropuerto original disponía de una pista mucho más corta que la actual, y el espacio limitado restringía las operaciones y el tamaño de las aeronaves que podían utilizarla. Ampliarla parecía casi imposible. Hacia un lado se levantaba la roca y hacia el otro comenzaba el océano. La solución no fue excavar toda la montaña, ni rellenar una enorme parte del mar. Los ingenieros decidieron construir una plataforma elevada que extendiera la pista sobre la costa. El proyecto debía resistir el peso constante de los aviones, el viento del Atlántico y las condiciones propias de una isla donde casi no existe terreno horizontal. Desde el año 2000, una parte de la superficie se sostiene sobre 180 columnas de hormigón, algunas cercanas a los 70 metros de altura. Sobre ellas despegan y aterrizan aviones comerciales. Debajo pasan carreteras y existen diferentes instalaciones. La ampliación llevó la pista hasta aproximadamente 2.781 metros y permitió que Madeira recibiera aeronaves de mayor tamaño y estableciera mejores conexiones internacionales. Sin embargo, la longitud adicional no eliminó todas las dificultades. Los vientos interactúan con las montañas y pueden crear condiciones variables durante la aproximación, por lo que las operaciones continúan dependiendo del conocimiento del entorno local. El aeropuerto lleva el nombre de Cristiano Ronaldo, pero su característica más extraordinaria se encuentra bajo las ruedas de los aviones. Madeira no creó una nueva isla. Construyó un puente gigantesco y lo convirtió en pista.
La región de Osaka necesitaba un gran aeropuerto internacional, pero el terreno disponible era escaso, costoso y estaba rodeado por ciudades densamente pobladas. Construirlo cerca de las zonas urbanas también habría aumentado el ruido sobre millones de habitantes. La solución fue buscar espacio en el mar. A varios kilómetros de la costa se creó una isla artificial completa, sobre la que se levantaron pistas, terminales, carreteras, hoteles y una conexión ferroviaria. Kansai abrió en 1994 y fue presentado como una demostración de que la ingeniería podía fabricar el territorio que una gran ciudad ya no tenía disponible. Desde el aire, el aeropuerto parece una enorme plataforma geométrica separada de la costa y conectada con tierra firme por un largo puente. Pero una isla artificial no permanece inmóvil. Bajo ella existen capas profundas de suelo marino blando que se comprimen bajo el peso de las rocas, la arena, los edificios y las pistas. Como resultado, el aeropuerto ha descendido gradualmente desde su construcción. Los ingenieros deben medir el movimiento y ajustar diferentes partes de la infraestructura para compensar el hundimiento desigual. Además, Kansai necesita protegerse de tifones, inundaciones y marejadas capaces de cubrir partes de la isla. El océano solucionó el problema de espacio, pero creó nuevas amenazas y un mantenimiento permanente. Japón tuvo primero que fabricar tierra en medio del mar y después aprender a convivir con el hecho de que esa tierra continúa moviéndose bajo el aeropuerto. Kansai no fue una obra terminada el día de su inauguración, sigue siendo un proyecto de adaptación constante. Para muchos viajeros, aterrizar en Belana no significa haber alcanzado el destino final. Después de bajar de un gran avión internacional, deben trasladarse a otra terminal y subir a un hidroavión que despega directamente desde el agua. Maldivas está formada por cientos de islas repartidas sobre una enorme superficie del Océano Índico. Muchas son demasiado pequeñas para tener una pista propia y están demasiado lejos para que todo el recorrido se realice cómodamente en barco. Desde la terminal de hidroaviones, los pasajeros observan cómo pequeñas aeronaves con flotadores entran y salen continuamente, utilizando canales de agua en lugar de calles de rodaje. El terminal Noobilu puede albergar simultáneamente más de 55 hidroaviones que conectan Belana con complejos turísticos distribuidos por los atolones. Desde el aire, el sistema parece una red de taxis voladores. Las aeronaves salen junto al aeropuerto, cruzan el océano y aterrizan cerca de pequeñas islas. Los grandes aviones conectan Maldivas con otros países, mientras que los hidroaviones sustituyen a buena parte del transporte interno necesario para alcanzar los destinos más alejados. Para los pasajeros, este segundo vuelo se convierte en parte de la experiencia, porque permite observar desde arriba arrecifes, lagunas y pequeñas franjas de tierra rodeadas por agua. En otros destinos, el viajero sale del aeropuerto y busca un taxi, un autobús o un tren. En Belana, el siguiente medio de transporte también tiene alas. Y la carretera que utiliza es toda la superficie del océano. La mayoría de los aeropuertos son lugares que los pasajeros quieren abandonar lo antes posible. Singapur decidió convertir el suyo en una atracción que las personas visitan incluso cuando no tienen un vuelo. Jewel Changi es una enorme estructura de cristal conectada con las terminales y llena de restaurantes, comercios, jardines y espacios de entretenimiento.
En su centro se encuentra el Rain Vortex, una cascada interior de 40 metros que desciende desde una abertura circular en el techo. La escala del espacio transforma por completo la sensación habitual de una terminal. En lugar de pasillos cerrados y salas de espera, el visitante encuentra luz natural, vegetación y una columna de agua que atraviesa varios niveles. Alrededor de la cascada se extiende el Forest Valley, un jardín con árboles, palmeras, senderos y miles de plantas. Los pasajeros caminan entre la vegetación mientras escuchan anuncios de vuelos, y muchos habitantes de Singapur llegan únicamente para comer, comprar o pasar parte del día. El agua de lluvia es recogida y reutilizada dentro del complejo, mientras que por la noche la cascada forma parte de espectáculos de luz. Changi no se hizo famoso gracias a una pista corta, una ubicación remota o una aproximación peligrosa. Su popularidad nació de una idea diferente: convertir la espera en parte del viaje y hacer que un aeropuerto compita con las atracciones de la propia ciudad. En lugar de mantener la naturaleza fuera de la terminal, Singapur construyó un bosque bajo techo y convirtió el centro del aeropuerto en un paisaje. Daocheng Yading está situado a 4.411 metros sobre el nivel del mar y es considerado el aeropuerto civil más alto del mundo. A esa altitud, una persona que llega desde una zona baja puede experimentar cansancio, dolor de cabeza, mareo o dificultad para respirar poco después de aterrizar. El aire contiene menos oxígeno y el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Pero la altura no afecta únicamente a los pasajeros. También cambia la forma en que despegan y aterrizan las aeronaves. La baja densidad del aire reduce la sustentación producida por las alas y disminuye parte del rendimiento de los motores, especialmente cuando la temperatura aumenta. En un lugar así, la altitud se convierte en un factor que debe ser considerado en cada operación. Por eso, el aeropuerto dispone de una pista de aproximadamente 4.200 metros, comparable a la de grandes centros internacionales. Aquí, una pista larga no es un símbolo de tamaño o lujo, sino una necesidad creada por las condiciones físicas. Las aeronaves necesitan más espacio para alcanzar velocidad y deben controlar cuidadosamente su peso antes de despegar. La construcción del aeropuerto redujo un trayecto terrestre de casi 2 días a aproximadamente 1 hora de vuelo, conectando una región remota de Sichuan con el resto de China y facilitando el acceso a la zona de Yading. Daocheng Yading cierra nuestro recorrido en el extremo opuesto de Barra. En Escocia, los aviones esperan a que el océano libere la pista. En China, aterrizan en un lugar tan alto que incluso el aire se convierte en un obstáculo. Una pista que desaparece bajo el océano. Otra que termina junto a un acantilado. Aviones que pasan sobre playas, carreteras y colinas. Una plataforma sostenida por columnas. Una isla artificial que continúa hundiéndose y un aeropuerto construido a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Estos lugares no se hicieron famosos por recibir el mayor número de pasajeros. Muchos son pequeños, operan pocas rutas y utilizan instalaciones que parecerían insignificantes junto a los mayores centros internacionales. Su popularidad nació porque cada uno contiene una historia que puede entenderse con una sola imagen. Barra obedece a las mareas. Saba está limitada por el tamaño de la isla. Lukla
Faro y Courchevel siguen la forma de las montañas. Princesa Juliana, Gustav III y Gibraltar muestran cómo la aviación puede entrar directamente en la vida cotidiana. Madeira y Kansai demuestran hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando no existe suficiente terreno. Funafuti convierte la pista en espacio público. Belana utiliza el océano como red de transporte. Y Changi transforma una terminal en un destino. Todos fueron construidos por razones diferentes. Algunos conectan comunidades aisladas, otros sostienen el turismo, reducen viajes de varios días o mantienen unido un país formado por pequeñas islas. Pero comparten algo esencial. Ninguno apareció en un lugar cómodo. Los aeropuertos convencionales intentan eliminar las irregularidades del paisaje para crear una superficie perfecta. Estos 14 tuvieron que hacer lo contrario. Aprendieron a trabajar con las mareas, las montañas, el viento, el océano y la falta de aire. No obligaron al paisaje a desaparecer. Aprendieron a aterrizar dentro de él.